Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Muy buen mediodía de lunes, lunes 30 de agosto del año 2021. Ya muy cerca estamos de llegar a la conclusión de este mes, celebrando el día de hoy, porque me parece que sí es una celebración, el regreso, perdón, a clases, el comienzo del ciclo escolar. Me parece que es importante y sobre todo por la forma en cómo se está llevando a cabo con el sostenimiento de la decisión por parte de nuestro presidente de que es fundamental para los niños y sobre todo a nivel emocional, hay que decirlo muy claro, el regreso de manera presencial a los niños, de los niños a la escuela. Por supuesto, la relación, la conversación, todo el hecho de estar los niños con sus pares es sin duda una experiencia fundamental en la vida psíquica de los seres humanos. Por lo tanto, me parece que sí quise decirlo porque creo que sí es una noticia de celebrar, es algo importante el día de hoy, esta vuelta a clases bajo la condición aún, como bien lo sabemos, de la pandemia en nuestro país. Sean pues bienvenidos, querido público, este lunes. Y como buen lunes, saben ustedes que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas toman estos micrófonos y hablando de la vida cotidiana, tratarán a partir de hoy, dan el comienzo el día de hoy, marcan la línea para lo que será nuestra conversación de esta semana aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde, como ya desde la semana anterior, la doctora Heiser nos iba poniendo al tanto de la importancia, por supuesto, de tratar el tema, pues un tema que por distintos ámbitos, generalmente el ámbito médico del cuidado de la salud, solemos escuchar cómo se difunde en demasía, pues una concepción del cuerpo a partir, por supuesto, de lo anatomofisiológico como el gran referente, por lo general. Pero decía hace un momentito, importante es, por supuesto, abrir la conversación al respecto de qué es el cuerpo para el ser humano. Nuestra conversación de esta semana, pues es justamente ello, el cuerpo y qué es el cuerpo para el ser humano. Más allá de estas concepciones, como lo mencioné hace un momentito, de índole anatómico y fisiológico, que es lo que más escuchamos, abramos pues la conversación para tratar lo que es el cuerpo psíquico, el cuerpo como una construcción psíquica y como uno de los aspectos fundamentales del descubrimiento freudiano. Entonces, sean pues bienvenidos este lunes y bienvenidas, por supuesto, las tres mujeres psicoanalistas del Centro de Investigación que ya están aquí listas para tomar estos micrófonos. Entonces, Giselle, yo digo que ya están listas y Giselle me está diciendo que no. Bueno, ella no. Que ella no está lista. Que ella no está lista, exacto. Y era la primera que iba a presentar, me había latido como para presentarla, pero bueno, esperemos unos minutos. O miren, querido público, sepan que está aquí nuestra colega, querida colega del Centro de Investigación, Giselle Mendoza, y en unos minutos, cuando ya esté listo su micrófono, ya irrumpirá y se incorporará a la conversación. Dicho esto, presento. Ah, perdón, tenía también un anuncio rápidamente ahorita que había Giselle. Ponerlos al tanto, querido público, que el día de hoy, por alguna cuestión que todavía no averiguamos de la plataforma de YouTube, no, no, sí, ya, perdón, no, ya olvídenlo. Giselle me está avisando que estamos transmitiendo muy bien en freudianaradio.com, en YouTube y en Facebook. Así es que, pues, no se lo pierdan. Corran, escúchenos, únanse a la conversación y participen. Ya, pero ya, querido público. Presento entonces a mi otra colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ya está aquí lista para unirse a la conversación, y es Valeria Reyes. Sí, hola, buenos días. Pues muy gustosa de estar aquí con un tema, híjole, bueno, excelente desde el psicoanálisis. Hay muchas cosas que decir
sobre todo porque a partir de que Descartes separó la mente del cuerpo, el cuerpo ha sido un problema para el ser humano en esa división y que sin embargo, desde el psicoanálisis, Freud lo que hizo fue volver a unirlos. Entonces, me parece que en este programa vamos a tratar muchas cosas al respecto para poder fracturar esas ideas que todavía hasta el día de hoy siguen sostenidas desde la neurociencia y bueno, que el psicoanálisis tiene mucho que decir al respecto. Así es, Vale. Pues bienvenida y por supuesto, démosle una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Pues aquí estoy. Ya saben que tengo que hacer todo un esfuerzo y una repetición para decir aquí estoy. Y poder decir aquí estoy es renovar el compromiso de vida, el compromiso, digamos, de transmisión del psicoanálisis dentro de la vida cotidiana. Porque el psicoanálisis es complejísimo, muy complejo, pero nosotros hemos procurado hacerlo accesible, llevando no tanto los fundamentos y la teoría, que es, pues, hay que pensarla y hay que trabajarla y hay que verdaderamente no ser un repetidor de libros, sino definitivamente como se hace la formación en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que es precisamente trabajar la teoría en función de lo que a mí me provoca y de lo que soy capaz de producir sin orinarme fuera de la basílica. Sin querer llevar, digamos, el psicoanálisis a la filosofía, a las neurociencias, a la conducta, a la sociología, a la biología, a la energía, a la otragía, no cabe, no cabe, no cabe, el psicoanálisis no cabe. El psicoanálisis da cuenta de un campo que creó el doctor Sigmund Freud al respecto de la nueva forma de explicación de los fenómenos psíquicos en su trascendencia en la vida cotidiana y sobre todo, ¿sí? En el cuerpo, en el cuerpo. Entonces es increíble, extraordinario lo que Freud hace en relación a lo que mencionaba nuestra querida colega Valeria Reyes con Descartes. Bueno, pues Descartes era un monje. Y pues era un monje, sí, que pensaba, ¿por qué no? Y que lleva a cabo, indudablemente, una revolución en toda la tradición de lo que a él le tocó vivir como alumno, ¿sí? De filosofía. Y entonces, pues él lleva su reflexión personal y en ese sentido es muy respetado por nosotros, aunque no nos gusta que sea francés, ¿sí? Porque bueno, nada menos, quiero anunciarles que ya regresó de vacaciones la doctora Adriana Lozano, entonces me habló inmediatamente que estaban desempacando y pues yo me dio mucha emoción y bienvenidos, y entonces dijeron, me dijeron, vivíamos maravillosamente bien, fascinados, hasta que llegaron los franceses. Déspotas, creídos de sí mismos, no te saludan, no te miran, no te sonríen. En cambio, estuvimos con suecos, alemanes, ¿sí? Bueno, todos los güeros del mundo sí, estaban ahí en esta isla maravillosa a la cual se fue la doctora Lozano de vacaciones, pero lo fascinante de esta isla era ir a acampar pues en tiendas de campaña 5 estrellas, ¿no? Sí, no crean que es los campings acá del mundo pobre, de los mexicanos que están ahí entre sus cucarachas y sus gusanos y su ropa sucia y bueno, un asco porque cuando yo hice camping, pues llegamos a ciertos
campings completamente improvisados, en donde más bien eran de hippies, y entre la peste del hipismo por la marihuana y la peste del hipismo porque no se bañan y la peste del hipismo porque tampoco se cambian de ropa. Bueno, una asquerosidad. Finalmente nos corrió toda esa situación y nos fuimos pues a un hotel, no 5 estrellas, pero sí 4.5. No, imposible, imposible. Ya después fuimos más prudentes y empezamos a buscar lugares de campings realmente bien instalados, ¿no? Ajá, y con orden y con disciplina, porque se pueden imaginar que en el primer camping que nosotros, al cual fuimos, bueno, eran las borracheras, la marihuana, el desorden, los gritos, las corretizas, bueno, una cosa espeluznante. Por eso les digo que nos tuvimos que levantar nuestra tienda de campaña e huimos a un hotel 4.5 estrellas. Pero este no, al cual fueron a una isla preciosa, fueron y es una isla más solitaria que la que está enfrente, me platicaba la doctora Lozano, porque la que está enfrente de esta isla, como tiene puente, entonces se pasa por el puente, se paga el puente y pues la gente más cómodamente va y se instala en el otro camping, también 5 estrellas, pero ese estaba invadido de franceses. Entonces ellos estuvieron en un lugar mucho mejor, pues con los suizos, con los alemanes, con los suecos, pues con todos los güeros del norte. Y sonrientes, afables, dispuestos, digamos, a ayudar, cualquier cosa que se ofreciera, estaban dispuestos. Llegaron los franceses y, sí, déspotas, en fin, ya lo dije. Bueno, pues nada menos ni nada más que el señor Freud, el doctor Sigmund Freud, le da con un hueso en la cabeza a Descartes y le dice, ¿y ahora tú que pensabas derecho, qué te pasó? ¿Sí? ¿Qué te pasó que estabas pensando bien y mira nada más? Y como decía nuestra querida colega Valeria Reyes, Freud volvió a unir el alma y el cuerpo. Y desde entonces, he ahí la gran aportación, el gran descubrimiento de Freud, al darse cuenta que cuando las histéricas, en la época de Charcot, porque lo que hay que mencionar es que es la época de Charcot, sí, este médico francés, genio, que podía reproducir un síntoma en el cuerpo, estando la persona sin ser víctima de la histeria, sino sin histeria podía producir por medio de la hipnosis el síntoma histérico y podía suspenderlo por medio de la hipnosis, el síntoma histérico, en la aquejada de histeria. Bueno, la época de Charcot, que después muere Charcot y nadie siguió su escuela, y era pues realmente un sujeto extraordinario en sus investigaciones. Y utilizó maravillosamente la hipnosis para poder tratar los problemas del cuerpo de la histeria. Y Freud hace el gran paso, la gran ruptura epistémica, ¿sí? En volviendo a unir el cuerpo con el alma, dice, bueno, el alma, lo psíquico, se expresa en el cuerpo y es el cuerpo el que le sirve a la vida psíquica para expresarse. Y pone un ejemplo muy, muy interesante Freud en cuanto que él nos invita a hacer el desciframiento de esas manifestaciones en el cuerpo de lo psíquico. Y ahí estamos metidasazazos de la época de Freud en el cuerpo, todos los psicoanalistas, precisamente por ese atractivo fenomenal de que, a ver, lo psíquico utiliza el cuerpo para manifestarse. Ah, sí, pero de una manera en que usted tendrá que descifrarlo. Claro. Y este aquí
que entonces no es el analista el que lo descifra, sino es el analizante el que al hablar de las expresiones de lo psíquico en su cuerpo, lo lleva a hablar. Y bueno, pues estuvimos la semana pasada precisamente hablando de la obesidad, y a mí me gustaría que nuestra colega Valeria Reyes nos recordara los puntos centrales importantes de la obesidad en cuanto que la expresión de la obesidad en el cuerpo tiene que ver nada menos ni nada más que con un problema psíquico. Y entonces ese problema psíquico es bastante complejo. ¿Verán por qué? Claro. Le cedo la palabra a mi querida colega Valeria. Sí, en realidad el problema de la obesidad surge de un evento pues común, universal en el ser humano. Y que bueno, a mí al darme cuenta de eso tan sencillo y lo que va a producir, bueno, es algo que yo sigo pensando, porque surge precisamente del descubrimiento freudiano en tanto que el cuerpo se puede erotizar. Entonces, en relación a la comida y a la necesidad que tenemos los seres humanos de nutrirnos, ¿sí? Freud dice algo al respecto de la función de nutrición y de lo que va a gestar la boca, digamos, como un órgano que precisamente sirve para la nutrición, pero que también, de acuerdo a Freud, lo va a identificar como una zona erógena. Y que justamente en ese evento por el que todos pasamos y que es cuando el bebé va a tomar el pecho materno, ahí se va a gestar, ¿sí? Pues el universo psíquico en relación a la nutrición que va a satisfacer una necesidad de alimentación, pero también que al mismo tiempo va a cumplir una satisfacción erótica. Y que a partir de ese evento que se da con la madre, ¿sí? Y que lo más extraordinario de eso es que ahí se va a jugar el amor. Que eso, bueno, rebasa cualquier concepción que se haya tenido en relación al cuerpo, porque justamente ese evento tiene que ver con una posibilidad amorosa, ¿sí? Que ya en el bebé recién nacido, ¿sí? Se va a manifestar. Entonces, algo que va a ser central en relación a la obesidad es que justamente el obeso lo que no va a soportar es hacer esa separación del objeto de amor y no va a renunciar a él, y toda la compulsión que va a presentar a la ingesta de comida tiene que ver justamente con no renunciar a ese objeto de amor, y que lo que va a intentar en esa voracidad en la que va a comer es integrar, ¿sí?, al objeto amoroso en él. Y que esto, por supuesto, tiene que ver con lo insoportable que resulta para el obeso tocar la falta, tocar lo que llamamos en psicoanálisis, que es la castración, que es justamente ese instante en el que tenemos que separarnos del objeto de amor. Entonces, el problema de la obesidad va a tomar una relevancia y una dimensión en lo psíquico que definitivamente eso solo le concierne al psicoanálisis, porque solamente va a ser cuando el obeso pueda acudir a hablar con un psicoanalista que, justo como decía la doctora, eso se pueda resolver. Porque no es una solución solamente las dietas o las operaciones que ahora se hacen, porque la cuestión es que cuando hay una imposibilidad para el obeso de comer, ¿sí?, va a transitar de un estado de angustia en el que siempre está cuando no puede devorar, cuando no puede comer precisamente por tocar la falta, ¿sí?, a que cuando es impedido para comer, va a entrar en estados depresivos muy profundos si lo psíquico en juego, el conflicto amoroso, no está resuelto. Y que la única posibilidad de resolver eso es en un espacio analítico. No se resuelve en ningún otro lado, no se tocan esos temas, no
no se tiene la concepción tan compleja de lo que hace que una obesidad se geste, más que en el campo psicoanalítico. Todo lo demás, ¿sí? Va a hacer que el obeso esté constantemente oscilando entre un estado de angustia y un estado depresivo. ¿Sí? Exactamente. Sí, y muchas veces es alcanzar estados melancólicos de los que ya no se puede retornar. O sea que cuando se instaura la melancolía, ¿sí? Se vuelve definitivamente esa compulsión repetitiva, ¿sí? A encontrar la experiencia placentera en esa melancolía, que ya no es la depresión, que ya no es la tristeza, sino que la melancolía ya es un estado psíquico permanente, porque no hay retorno, permanente, en donde se pierde el sentido de la vida, en donde simplemente el sujeto se recoge del mundo, se sustrae del mundo y todo su mundo es el reclamo punitivo permanente en la melancolía, porque los reproches del superyo al yo en la melancolía son de destrucción y de muerte. Y bueno, el melancólico termina muriendo. Sí, entonces Sí. no es cualquier cosa el hablar de una de las manifestaciones psíquicas en el cuerpo, como puede ser la obesidad, y que lo que tiene, digamos, de profundidad y de trasfondo es por qué este niño no puede separarse del primer objeto de amor. ¿Por qué su situación amorosa? Ay, no vayamos a dar el término de apego. Ay, no. No, no, por favor, de me apego. No, por favor, eso es una vulgaridad. ¿Sí? Entonces, hay, digamos, una necesidad vital para el niño de que su objeto de amor permanezca con él sin separación, sin la separación psíquica que naturalmente los niños llevan a cabo aproximadamente en el momento en que empiezan a caminar, porque quieren constatar su mundo, ¿sí? Y que cuando llegan a los 2 años y medio, en donde ya el cerebro está perfectamente bien desarrollado y que pueden tener una percepción muy fina de muchísimas cosas, pues por supuesto que a los 3 años ellos se independizan de mamá y la confrontan. ¿Por qué vas a venir tú a imponerme una serie de cosas si yo subjetivamente no me son placenteras? Porque el niño acepta muchas propuestas de la madre siempre y cuando les sean placenteras, pero las otras pueden ser displacenteras. Y podemos ver que antes de llegar a esta edad, los niños pueden rechazar mucho el alimento que la madre les ofrece, porque hay alimentos verdaderamente infames de sabor para los pobres bebés. Sí, todas las leches sintéticas, bueno, Dios mío de mi vida, pruébenlas una vez, alguna vez, sí, pruébenlas. Y son verdaderamente asquerosas de sabor, ¿sí? Y no nos olvidemos que nosotros estamos construidos precisamente para encontrar la diferenciación en el sabor de las cosas, en el sabor de los alimentos, ¿sí? El placer que tiene que producirnos el sabor de los alimentos. Porque hay que decirlo fuerte y quedito, ¿sí? Las dos cosas a la vez. Hay que decir que el ser humano no come para alimentarse. Entonces eso de trastornos de la alimentación es aberrante. Aberrante, eso es ser, digamos, un sujeto tan desconocedor de lo que es la psique humana, de lo que es la constitución psíquica. El ser humano no come para alimentarse, por Dios. De eso se encarga el hipotálamo. Y es todo nuestro sistema neurovegetativo el que se encarga de la alimentación. Y por eso, digamos, cuando las mujeres están embarazadas, pues el bebé
requiere calcio, fósforo, zinc, potasio, en fin, etcétera, y el hipotálamo ordena que lo recoja y que lo saque de donde sea, ¿sí? Por eso a las mujeres se les cae el pelo, se quedan chimuelas por la descalcificación, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, ese es encargo de la alimentación, es un encargo del hipotálamo, del sistema neurovegetativo, pero no del placer. Y el placer está en comer solamente aquello que nos produzca placer. Entonces, una cosa es alimentarse y otra cosa es encontrar el placer en el introducir placenteramente cosas que nos produzcan placer. Por eso la comida chatarra es excelentemente bienvenida. ¿Sí? Porque produce instantáneamente una experiencia de placer en el paladar, en la lengüita, en los dientitos, en todo lo que es el asunto erótico de la masticación y de envolver toda la comida con la saliva, la lengua, bueno, todos los movimientos. Todo eso es erótico, señores. Todo eso es erótico. Es un cuerpo erógeno, nos decía nuestro querido Freud. Entonces es un cuerpo hecho para el placer, no para la alimentación, no para que funcione bien el hígado, ni el páncreas, ni el cerebro, ni el corazón, ni los riñones, ni nada. Por eso la alopatía que destruye todo para componer algo, ¿sí? Es tan bienvenida. ¿Por qué? Pues porque si a mí me quita el dolor, a mí qué me importa que se traiga el hígado. Pues a mí si me controla la presión y ya no me va a dar un derrame cerebral, pues qué bueno que mis riñones se deshagan. ¿Qué me importa? Entonces, vean cómo nosotros no tenemos placer en preocuparnos por el hígado, el páncreas, el corazón, el cerebro, las muelas, etcétera. De ahí todo el hermoso y divino descuido a nuestro cuerpo. Ajá, por eso no lo cuidamos. Por eso nos tienen que insistir aquellos que venden fármacos, ¿sí? Y que indudablemente estamos destruidos por la alopatía. Pero la herbolaria fue rechazada y la homeopatía no se diga, y la acupuntura también, y también la medicina ayurveda, ¿sí? También es desplazada. Bueno, en fin, lo único que ganó prestigio fueron los laboratorios. Entonces, de ahí que estamos haciendo una especie cada vez más fragilizada por los antibióticos, más fragilizada para semejante incursión y aparición de un virus que no los fabricaron, señores. No los fabricaron. Hay que tener fantasías persecutorias. ¿Sí? Para ser felices en esta vida hay que tener fantasías persecutorias. Entonces, nos han creado un virus que pues ante tan mermada la población del antibiótico, que creo que son 2 generaciones, a ver, ayúdenme, 2 o 3 generaciones. ¿Cuándo aparece el antibiótico? Ya no me acuerdo. Porque primero fue la aspirina, no, primero fue las sulfas. Sí, las sulfas. Las sulfas. Después fue la aspirina, después la penicilina, que es precisamente el inicio de los antibióticos, y que curaba sífilis, gonorreas, y entonces fue por eso tan exitosa, principalmente porque curaba a los pobres hombres y a las mujeres contagiados, ¿sí? Por sus vicios sexuales. Hay que decirlo así, con énfasis. Y volviendo precisamente a toda esta situación del cuerpo, pues a nosotros no nos interesa el cuerpo. El cuerpo está como receptáculo del placer erótico. Punto. Sí. Y si es, digamos, en la ingesta de algo que el solo hecho de ya meterlo a la boca e integrarlo con todo lo que sucede en la boca, que es precisamente erótico, con eso nos basta, con eso nos es suficiente. Yo ayer veía a uno de mis hijos que vino de visita
y se comió, no, pero enorme, enorme, papas fritas, ajá, una detrás de la otra, 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 sin parar. Y yo veía el placer compulsivo que se gestaba en eso. ¿Ustedes creen que me convidó? No, no tenía tiempo. ¿Sí? Bueno, yo no como papas fritas, ¿sí? Pero, y tal vez por eso no me dijo, oye, mamá, ¿quieres una papa frita? No, 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 no me lo ofreció. Pero yo veía el placer compulsivo de una detrás de la otra, una detrás de la otra. Hasta que hubo el saciarse, hubo una plenitud de la satisfacción, enrolló el resto de la bolsa y la dejó por ahí, la abandonó. Ya, era también nada apreciable más que cuando llegó a esa saciedad de ese placer de las papas fritas. Bueno, la cuestión es que entonces seamos claros. El cuerpo está al servicio de lo psíquico y no lo psíquico al servicio del cuerpo. Claro. Primera jerarquía. Entonces, la obesidad, pues indudablemente que es una de las manifestaciones de una forma de placer que tiene una profunda raíz en cuanto que el niño no puede separarse de su objeto primero de amor, de ese objeto primero de amor. Y que antes de que le falte, definitivamente crea un estado de angustia que va muy bien a satisfacer con aquello que también tiene relación con la madre, ¿no? La comida. Ahora sí, podemos decir, mi madre me produce placer, primero que nada con la leche que me rompe la crisis homeostática y me produce un placer de bienestar. Entonces, señores, seamos claros, ¿no? Please. La comida o lo que se ingesta, ¿sí? Es para producir un placer de bienestar. Y entonces los obesos pues tienen una forma de placer de esa manera, solamente que la llevan a situaciones de mayor intensidad. Aquí hay que hablar de la intensidad psíquica, de mayor intensidad psíquica, y que el cuerpo les vale madres. Tal cual. El cuerpo no importa. Claro, reciben el rechazo con la mirada, reciben el problema del amor, reciben el problema de otro tipo de sensualidad con los seres humanos, pero lo soportan. Finalmente le dan soporte. Ahora, ¿qué Sí. creen? El otro día, ¿quién sabe por qué? No supe nunca por qué. Me pasaron así como ráfaga en la computadora escenas de mujeres que se exhiben, digamos, en trajes de baño o con brasier y calzones. Y entonces había unas nalgotas con las que me encontré enormes y la mujer esta se pegaba en las nalgas como diciendo, miren, miren lo que es verdaderamente sabor universal, ¿no? Y me hizo muchísima gracia y después no sé ni cómo caí yo, porque era así, pasaban las imágenes rapidísimo. Bueno, el caso es que ahora se le da un lugar a los cuerpos obesos, ¿sí? Para placer erótico, tanto de mirada como, digamos, de el ofrecimiento de la exageración del cuerpo para el placer sexual, para el placer erótico. Y eso pues ha venido a favorecer que las mujeres obesas no se sientan desplazadas por los cuerpos estéticos de las Misses Universo, ¿no? Bueno, independientemente de todo esto, volvamos entonces al punto. El cuerpo es y está al servicio del placer humano. Ni de la alimentación, ni del cuidado, ni de naranjas agrias. Eso que se encarga el hipotálamo. Y si le alteramos al hipotálamo, pues sorry, ni modo. Y lo alteramos, por ejemplo, con el insomnio. O sea, una situación también psíquica que no le permite al ser humano dormir.
tiene que estar en alerta. Entonces tenemos la obesidad, tenemos el insomnio, que son manifestaciones psíquicas, ¿sí? En el cuerpo. Y entonces, a ver, quedó claro en qué consistía. Es el niño, y hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué el niño no puede separarse de su primer objeto de amor y necesita la constatación permanente, ¿sí? De ese placer que le produjo por primera vez ese objeto primero de amor? Ajá. Y no está en la alimentación, sino está en la ingesta de algo que me es profundamente placentero y me tranquiliza. Entonces, nada de que trastornos de la alimentación, pues que platiquen con el hipotálamo a ver si les contesta. Bueno, pues sí, le dejo la palabra a mi querido colega Germán López Díaz. Sí, doctora, porque me pareció buen momento, por lo que ahorita usted va tratando, de darle lectura a un comentario de nuestra querida radioescucha Alma Flowers, hace una pregunta pues muy directa. Dice: hola doctores, buenas tardes. ¿Qué sucede entonces en ese cuerpo, en lo psíquico, cuando el bebé no se alimentó de la leche materna? A ver, otra vez, no es eso de no se alimentó, ¿sí? No le fue una experiencia placentera en cuanto a romper el estado crítico de la homeostasis, no le fue placentera la leche materna. Tendrá que haber descubierto, ¿sí? La madre, si era inteligente y abusadilla desde chiquilla, ¿sí? Tendrá que descubrir por qué la leche materna no lo satisfizo. Y yo pienso que pues, simplemente no lo abrazó, no lo cargó, no le cantó, no le habló, no lo miró. No lo miró y no lo atrajo a su ser con la mirada, sino pues a lo mejor nada más le ofreció la leche y a lo mejor la leche era amarga para el bebé. Pero como los bebés no hablan, entonces tenemos que intuir ahí que simplemente no le fue placentero y ya. Y habrá que buscar cómo hacerle placentero la ingesta de leche, pero no que rechacen por alimentación. Hay una expresión muy padre que utilizaban las mujeres antes y se quejaban con los médicos pediatras y decían: no me come. No me come. Y el médico, pues siempre estúpido, ¿no? Pues al fin y al cabo, hombre y médico, bueno, tenía dos a su favor. dos goles a su favor. Nunca entendió la doble situación que estaba en la expresión, no me come. Y él entendió no me come en el sentido de no come de mí. No, era no me come. No me integra a su ser. ¿Sí? Pues si no se integra, pues seguro que la leche sabe amarga. Claro. Y la rechaza. Claro, me hizo pensar en cómo siempre que hablamos de esto, de la nutrición, de cuando el bebé toma el pecho materno, ¿sí? Siempre hay alguien que pregunta, bueno, ¿y si es huérfano? Entonces, aunque sea que haya, que la madre no esté, de todas maneras eso se va a gestar, porque tiene que haber alguien que lo alimente de alguna manera, un sustituto materno, y de todas formas esa experiencia se va a gestar. Pero diga cuál experiencia. La experiencia que surge en el ser humano la primera vez que se alimenta y que hay el contacto con alguien que lo va a alimentar, que va a saciar primero la función de nutrición y que después, sí, al mismo tiempo se va a incorporar esa satisfacción erógena, sí, que va a dar como resultado también una experiencia amorosa. Bueno, entonces el bebé no se alimenta, mi querida colega. No utilice esos términos porque son mentirosos, fatuos y pertenecen a cualquier terreno de los... Sí. ¿Sí? El ser humano no se alimenta. No se alimenta.
El ser humano sufre una crisis homeostática y llora. Sí. Pero busca la teta de la madre. Y cuando la madre no le da el pecho, cuando es una ley biológica, ¿sí? Y no le da el pecho porque le van a, no sé qué le van a suceder, tantas cosas, ¿sí? No quiere, el bebé experimenta un trauma. Y sigue con la ruptura homeostática y sigue llorando. Y entonces los seres humanos decimos, está llorando por hambre, ¿sí? Hambre de amor. Sí. Hambre de que es que ahí tiene que empezar a entender la población humana de todo el mundo, que lo que demanda un bebé recién nacido es que algo lo vuelva a acoger como cuando estuvo él en esa experiencia placentera de la matriz. No de la misma forma, porque eso es irrepetible, pero ¿por qué cuando alguien abraza a un bebé amorosamente y lo mece y lo arrulla y lo pasea y le canta, el bebé se tranquiliza? ¿Por qué carajos? Y sin embargo no se le ha dado alimento. Ahora, la leche materna no es un alimento. La leche materna es lo que fractura desde lo biológico el problema de la ruptura homeostática. Entonces, si vamos a hablar de lo orgánico, vamos a hablar con precisión. El bebé llora no por hambre, no tiene hambre. Por favor. Hambre es lo que nosotros le vamos a llamar a ese estado de llanto desesperado, porque escuchen a los bebés lloran con una angustia espeluznantes. Ay, es que parece que los están matando. Pues sí, señora bruta, eso es lo que está pasando. ¿Sí? Una ruptura homeostática es de muerte. Entonces, cuando el bebé es acogido, abrazado, acariciado, cantado, platicado y se le da el seno con ese amor, el bebé sí se calma. Pero volvamos otra vez. No existe la alimentación para el ser humano. Hasta en los animales se ve. Cuando el perro no es bienvenido en la casa, no come, rechaza sus asquerosas croquetas de 10 pesos que le compraron de un montón ahí de croquetas todas al aire libre, contaminadas. Ajá. Y eso es lo que la gente piensa para alimentar a su perro. Y si se lo come será indudablemente para calmar también esa situación homeostática, de ruptura homeostática, que se llama ¿qué? Hambre. En el momento en que el hipotálamo indica que nos faltan nutrientes, sea agua por la sed, ¿sí? O sea, nutrientes de lo que sea, inmediatamente sentimos el aviso. Pero no estamos queriendo alimentarnos. Uno dice, tengo hambre. A veces uno dice, tengo un hambre feroz y ahorita me comería lo que fuera, ¿ven? Lo que sea me lo como ahorita. Ay, pues hazte una tortilla con sal. Pues órale, algo que me calme. Pero no me estoy comiendo la tortilla con sal o el plátano o la mordida de la manzana o un vaso de agua de limón o lo que sea para alimentarme, sino para calmar esa demanda urgente que mi organismo me indica que ya me están faltando nutrientes. Que ya estamos llegando a una crisis de carencia de elementos para mantener la vida. Entonces uno dice, traigo un hambre feroz, me voy a comer cualquier cosa. Cualquier cosa. Por eso uno corre al estanquillo. Bueno, yo no, pero las gentes corren al estanquillo y comen su gansito o sus papas o los churrumais o los quesuchos. De aquí sé cuántos hay. ¿Sí? Bueno, ¿para qué? Para romper
esa demanda urgente, ¿sí? Del no de la alimentación, sino de la ingesta, inmediatamente la ingesta. ¿Por qué puede ser hasta un vaso de agua de limón? Porque es la ingesta. Entonces, el obeso lo que tiene es una ingesta angustiosa. Claro, me parece que esto que va diciendo, doctora, es sumamente A importante. coscorrones, a coscorrones, Giselle, porque a mí me costó a coscorrones. Ah, Yo en muchas ocasiones ¿coscorrones dónde? también dije problemas de alimentación, ¿no es cierto? No, pero creo que gracias a los coscorrones nos puede ir entrando la dimensión desde donde se está hablando al respecto del cuerpo. En este caso específico de la situación del obeso, pero creo que la dimensión a la que nos lleva, doctora, es a poder entender que justo la voracidad que vemos manifiesta, porque la vemos manifiesta en los atracones que se puede pegar una persona al comer, esa voracidad justo no se explica desde el orgánico, ese empuje, digamos, en donde el cuerpo no hace más que dar el ancho y muchas veces no resistir. Uno mismo puede decir, estoy que reviento, pero es el nivel de esfuerzo al que llevamos al organismo, pero porque justo está haciendo un esfuerzo porque no está el organismo comandando esa voracidad, sino esa voracidad viene del lado de lo psíquico. Viene el empuje, digamos. Bueno, no es lo mismo, pero cuando nos dice el obeso se produce una angustia, ya ahí estamos en otro terreno en donde, pues sí, nos tiene que costar trabajo aflojar la concretud con la que creemos que manejamos nuestro cuerpo. Y también creo que cuando nos menciona el lenguaje que de manera natural surge para nombrar estos acontecimientos como el que nos decía de las mujeres que le decían al pediatra, no me come, van apuntando justamente a lo develador de lo nítido, de lo que está en juego en un acto que se cree puramente biológico. Y pues por supuesto que el pediatra lo tomaría únicamente desde el lado biológico, desde el lado del organismo. Vaya, lo que quiero decir es que los coscorrones son necesarísimos porque solo así podemos entrar realmente a dimensionar que no estamos determinados por lo orgánico. Sobre todo, digamos, es muy difícil, por eso les digo, es muy difícil empezar a llamar, a desplazar que no hay un propósito conductual, ni emocional, ni psíquico, por lo tanto, de alimentarse. Los seres humanos no estamos preocupados por alimentarnos. No. Tenemos, digamos, un sistema neurovegetativo que él es el encargado de mantener en perfecto funcionamiento el cuerpo humano. Pero ese es autónomo de nuestra psique. Eso es lo propiamente orgánico. Es lo que estaría más alejado de una aprehensión psíquica. Y qué bueno, porque imagínense que nosotros nos tuviéramos que hacer cargo de todos los órganos del cuerpo, de todo el funcionamiento de la purificación de la sangre, de que, pues ahorita tengo que respirar, ahorita tengo que meter oxígeno, ahorita tengo que sacar, ahorita tengo que producir un retortijón para que los gases sean expelidos. Bueno, simplemente todas las funciones. No, pues en un lapsus RIP se me olvidó oxigenar mientras estaba digiriendo. Bueno, les digo, entonces tenemos un sistema neurovegetativo dirigido por el hipotálamo,
que es el que se encarga de organizar todo ese equilibrio y ese desequilibrio de las funciones. Y claro, el cuerpo nos habla, el cuerpo nos dice, indudablemente, muchas ocasiones somos mejores que pues, el médico para el diagnóstico. Ajá. No sabremos leer una química sanguínea de 38 elementos o demás. No, no es esa, no es ese nuestro propósito. Para eso, digamos, están los sujetos que estudian para poder interpretar todo lo que una química sanguínea da cuenta, de todo lo que da cuenta. Bueno, lo que nunca podrá hacer el médico es, una vez que tiene todos los resultados de una química sanguínea, jamás podrá decir, bueno, ¿y esto cómo se combina para que haya un padecimiento como la producción de arena en la vesícula? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sabemos. Podemos ver ahí pues, lo normal que hemos acordado es que debe de haber tanto de esto y tanto del otro. Ajá. Y la combinación, digamos, general que sí hace el organismo con esos 38 o 40 y tantos o 60 componentes de la sangre en una química sanguínea. ¿Qué? Pues sabe. ¿Verdad que no sabemos? ¿Verdad que no? Entonces, pues aunque los lean los médicos, tienen que hacer deducciones lógicas, arriesgadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque un médico le diagnosticó a una colega que no retenía grasas en el organismo, ¿sí? Se dio cuenta de que un proceso, en una química sanguínea, de que un proceso de grasas no se llevaba a cabo en la retención. Y entonces la mandó a comer grasa, pero le dijo y le advirtió, pero usted tiene que hacer ejercicio porque si no, se va a volver obesa. ¿Ustedes creen que fue a hacer ejercicio? No. No. No, No. Ya con ese permiso de comer grasas, no. no, le entró a las grasas, pero lindo y bonito, y ella tenía una idea de salud. Pero fascinante. En una ocasión le dije, oiga, colega, ¿y el ejercicio? Ay, no, me da muchísima flojera. No, pero estoy bien. Hasta que se detectó obesa. Y ahora está tratando de bajar esa grasa. Pero ahora no puede bajarla, digamos, como sería pues, en un organismo normal, sino que su organismo no retiene las grasas. Entonces, ¿cómo tiene que bajar ese exceso de grasa que el médico le dijo? Tiene que hacer ejercicio porque si no se va a volver obeso. A ver, pues que vaya a preguntarle al médico y no sabe. Le va a decir, pues haga ejercicio. Y si me da flojera, pues que Dios le ayude porque el médico llega a un momento en que es tonto. Sí. Es tonto, no puede, es tonto. Y sobre todo el médico que sigue protocolos, más tonto todavía. Porque si su maldito protocolo no le dice, él no puede pensar. Y no puede deducir y no puede definitivamente nada de nada. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante hablar de esta división del cuerpo en cuanto que en la unión, digamos, del cuerpo del cual habla Freud, ¿sí? Hay un concepto que introduce Lacan que se llama el cuerpo en fragmentos. Entonces es un cuerpo en fragmentos, y es verdad, porque el bebé cuando nace, pues ni siquiera sabe que tiene pies, cabezas, ojos, manos, nariz, boca, qué sé yo, no, es completamente ajeno a su cuerpo. Y entonces nos dice que la idea del cuerpo fragmentado es indudablemente uno de los primeros conceptos originales que aparecen en la obra de Lacan. Y que indudablemente
está, sí, ¿hay alguna cosa? No. Y que No. está íntimamente relacionado, estrechamente vinculado a lo que él presentó, ¿sí? Lo que él llamó su entrada al psicoanálisis con una escobilla. Y esa escobilla es nada menos que el estadio del espejo. Bueno, de lo que da cuenta Lacan en la construcción de la imagen de la especie, ¿sí? Habíamos dicho en programas anteriores que la construcción, digamos, de la imagen de la especie en los animales es en el momento de nacer, de salir del huevo, en el caso, digamos, de los, ¿cómo se llaman los que dan huevos? Ovíparos. Ovíparos. Sí, en el caso de los ovíparos, ¿sí? Pues salen y lo que tienen que ver, pues es la imagen de aquel que dejó los huevos. Pero en el caso de las tortugas y en el caso de los cocodrilos, no está ahí nadie para que se identifiquen con esa imagen, es a posteriori. Bueno, pero en el caso de otras especies, cuando sale el polluelo y ve a su mamá polla, bueno, pues se identifica a su mamá polla. Sí. Y la mamá polla pues empieza a enseñarle a sus polluelos todo lo que tiene que saber un pato, todo lo que tiene que saber un pollo, todo lo que tiene que saber un ganso, un cisne, que son especies de aves, pero completamente diferentes. Hasta llegar al horrible guajolote. Ay, sí es feo. Sí. Bueno, entonces, la cuestión es que en el ser humano no es una impronta. En el ser humano es un proceso hermosísimo de la construcción de la imagen del cuerpo. De veras, ahí Lacan, chapó, mis respetos, qué bueno que nos los refrescó, que nos los untó, que nos los puso delante, ¿sí? Porque nada sabíamos de cómo se construye la imagen de la especie humana. ¿Sí? Sí. Y esto, la construcción no es psicoanalítica. ¿Sí? Viene de de otros autores. Bueno, entonces nos explica Lacan que hay definitivamente una relación para construir la imagen del cuerpo en la mirada de ese otro que está ahí. Y ese otro que está ahí, pues es o la madre o aquel que recoge al niño abandonado, los niños expósitos, ¿sí? Pero sí, tiene que ser necesariamente por ser mirado. Entonces, señoras y señores, ya cuando entramos en esto de la mirada, no es la función de ver, es la manifestación psíquica de mirar al otro y de que el otro se sienta mirado. Miren, en el caso, digamos, de los primeros encuentros eróticos entre hombres y mujeres, estoy hablando de heterosexuales, ¿sí? La mirada de la mujer hacia el hombre verdaderamente lo envuelve y lo perturba. Por eso estuvo sancionado entre los musulmanes que las mujeres anduvieran viendo a los hombres. Sí. ¿Sí? Porque una mirada de mujer que se clave en los ojos del hombre, el hombre es verdaderamente perturbado y trastocado. ¿Por qué? Porque viene de su nacimiento. Y cuando los seres humanos no son mirados, y cuando los seres humanos no han nacido, sino son extraídos de la matriz, que no nacieron, pues tienen definitivamente componentes psíquicos diferentes. Lo normal, pues, es seguir las leyes de la naturaleza. Aunque le duela a la madre parir, no es importante que le duela. ¿Sí? Lo importante es todo el proceso hormonal que se va a dar para ayudarle al bebé a nacer y para ayudarle a ella también a que sea menos doloroso. Entonces, en todas estas cuestiones, tenemos que ser sabios. En el sentido del saber, tenemos que saberlas. Bueno,
el cuerpo se empieza a llenar de sensaciones, pero de sensaciones dispares. Deje de estar cerrando puertas porque todo se oye por su micrófono, ¿sí? Entonces, ya de por sí tenemos los anuncios de que muebles y que no sé qué, y viene el de la basura. Acaba de pasar el afilador, tuve que cerrar la ventana, bueno, en fin. Sí, es el folclore de Freudiana Radio. Todavía estamos en esta experiencia de incluir todo lo que acontece alrededor de nosotros, pues porque estamos todavía en el hacinamiento del coronavirus, ¿no? Y Freudiana Radio nos da la posibilidad por medio del Zoom de transmitir, ¿sí? Desde nuestros benditos hogares, no desde un estudio radiofónico. Bueno, entonces tenemos que ser sabios, tenemos que saber ese tipo de cosas. Y exactamente en esa experiencia de fragmentación viene un suceso de la construcción de la imagen de la especie humana que Lacan llamó estadio del espejo. Pero el espejo es la mirada de la persona, de la madre, claro, principalmente, o de la persona que pueda mirar al bebé cuando lo recoge de la calle, del basurero o de donde lo hayan dejado. Los policías que recogen a los bebés los miran. Los miran. Sí. De no ser que sea un policía, digamos, que no se conmueva por la desgracia, por la indefección en la que esté ese bebé, bueno, pues lo acogerá como trapo, ¿sí? Y lo echará por ahí a los brazos de otro. Si no es así, naturalmente el policía que va y rescata al bebé y que lo abraza, digamos, en sus brazos, lo mira. Y el bebé recibe esa dosis psíquica de la mirada. Y es la mirada del otro lo que nos permite unificar nuestro cuerpo de la experiencia de fragmentación. Pero como esto es, digamos, un primer peldaño en lo psíquico y en lo orgánico, ¿sí? Es para toda la vida. Sí. De ahí que cualquier experiencia que nos vuelva a poner en una situación de fragilidad, de fragmentación, de vacío, ¿sí? Será remitida a esa primera experiencia. Algo iba a decir mi colega Valeria, sí. Sí, sí, doctor, es que la estoy escuchando y me estoy acordando justamente de lo que se estuvo tocando la semana pasada en relación a la estética y cómo algo que nos surge naturalmente, que forma parte de nosotros, es apreciar la belleza. Y que esto lo introducía usted hablando de ese rechazo que va a producirse cuando uno mira un cuerpo obeso, un cuerpo deforme o un cuerpo con una fealdad y que justamente eso surge, ¿sí? O sí, el surgimiento de esto es de esto que está usted explicando, bueno, tan detalladamente y tan, es que es una explicación exquisita, pues, por decirlo de alguna manera, porque deja claro cómo eso se va a gestar en los seres humanos y que no forma parte de los discursos y que no forma parte de los socialmente aprendidos y que todo esto que ahorita actualmente tiene una difusión hablando de lo políticamente correcto, se va a ver fragmentado justamente, sí, bueno, enterrado pues por lo que usted acaba de explicar. Sí, no está en un discurso, sino es una vivencia intrínseca al ser humano. Exactamente. Entonces hay que decirlo fuerte y quedito. De preferencia mejor fuerte. Sí. Sí. Pero indudablemente que todo esto es gracias al trabajo psicoanalítico. Y es desde ahí que los psicoanalistas somos dueños y señores de un saber que explica precisamente los estados de angustia, porque son estados que nos
regresan a la primera experiencia de fragmentación. Y es que si no tuviéramos la sensación de fragmentación del cuerpo, tampoco haríamos la creación de la imagen de la especie por medio de un paso adelantado, porque además esto psíquico, ¿sí? Es un paso adelantado a lo constitutivo orgánico. Sí. ¿Sí? Entonces, es un adelanto psíquico la construcción de la imagen de la especie humana, que no es una impronta, sino es una identificación con el espejo de la mirada del otro. Es con la mirada del otro que se hace la creación en espejo de que ese otro soy yo. Y ese otro que soy yo, bueno, después podemos analizar lo de las rivalidades y la agresión y todo lo que viene. Pero principalmente, si el ser humano no es mirado por un otro, queda fuera completamente de la posibilidad de ese evento psíquico. Y tenemos, bueno, otras consecuencias que no quiero tratar ahorita para no confundir. Ay, creo que no me escucharon nunca. Sí, sí la estamos No, escuchando. los radioescuchas. Al aire. Ujú. Bueno, rápidamente, lo que quería decir es que con lo que decía Valeria al respecto de los discursos, o sea, que no van a ser los que van a determinar la belleza, la concepción de belleza que tenga un ser humano. Y cuando la doctora nos lleva a pensar de un instante de construcción de la imagen del cuerpo a partir del encuentro con la mirada del otro, que es algo que está antes, ella nos dice, es un paso adelantado, y también es un paso adelantado a la palabra, a la aparición de la palabra, que después de eso, representaciones palabra puedan alcanzar algunas de esas primeras huellas, es otra cosa, pero ahí tenemos algo del resto de lo que se pierde por el lado de la palabra. Sin embargo, es el psicoanálisis el único que atraviesa por la experiencia, porque puede también hacer una experiencia de silencio en donde no necesariamente tiene que el sujeto pasar a la palabra así como descarga únicamente todo lo que le acontece, sino hacer liga afectiva de una experiencia actual con algo anterior que también es actual, se actualiza lo anterior. Entonces es, digamos, el único espacio en donde ello es posible de darle soporte y de contenerlo. Entonces no podemos esperar del lado de los discursos que a partir de una campaña que nos diga que las mujeres
pues rellenitas les dicen, curvilíneas también les dicen, gorditas también se les dice, que esas mujeres sean también sensuales en tanto que no van a atravesar la experiencia en esa mujer, no en la que se puede exhibir muy felizmente gordita, sino aquella que se vive en conflicto, aquella que no puede trascender su cuerpo para sensualizarlo. Entonces, no está del lado, digamos, de lo escuchado repetitivamente. Solamente va a encubrir lo que verdaderamente se está desencadenando de manera psíquica para sostener el cuerpo obeso o para no poderlo sensualizar. Sobre todo, digamos, si siguiendo su decir, subrayemos que lo que se le olvida a estas buenas personas que quieren sensualizar el cuerpo obeso, se les olvida que la sensualidad es un proceso subjetivo, es un proceso psíquico. Entonces, como señalaba muy bien mi colega Giselle, no es nada más una cuestión de palabra, es el cómo el obeso registra su cuerpo. Primero que nada, para comer desaforadamente, tiene que importarle un cuerno su cuerpo. Sí. Después, cuando eso entra en un conflicto erótico, pues tiene que buscar mayor cantidad de comida para cancelar la desaveniencia de no poder, digamos, actuar con su cuerpo obeso a la relación erótica, pues digamos, normal. Entonces comerá más, porque finalmente es la forma como él ha venido compensando toda la situación amorosa y erótica con el primer objeto de amor. Entonces, el segundo objeto de amor, que sería la representación del primer objeto de amor, Sí. no es posible porque ahí entran otras condiciones y entonces esto que decía y que estaba desarrollando nuestra colega Giselle Mendoza, ¿sí? No es posible que entre en una sensualidad que no sea la comida, que no sea comer, la ingesta, ingerir, cada vez más hasta llegar a una situación orgásmica a través de la ingesta de comida, que es esa sensación de satisfacción, que dura poco. Sí. No se puede llegar a tener 160 kilos si no es, digamos, ingiriendo cantidades excesivas de comida. Claro. Ahora, Claro. lo maravilloso es que el cuerpo va resolviendo todo el problema de las arterias, las venas, el sistema linfático, la carga, digamos, excesiva para el corazón, los pulmones, los músculos, en fin, y todo lo va resolviendo. Porque si no pudiera resolverlo, pues se morirían, digamos, en la primera ingesta. Vendría un colapso y adiós mundo cruel. ¿Sí? Entonces sí es verdad que a través de la palabra, sí quería yo subrayar que decirle a las mujeres obesas, enséñanos tu cuerpo, siéntete orgullosa del tamaño de tus nalgas, enséñanoslas también como una parte, digamos, erótica, pues puede en ese sentido tocar lo superficial que se toca con la palabra, como cuando uno dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, pero de ahí no pasamos. Sí. ¿Sí? Solamente pasaríamos si deberíamos preguntáramos, ¿y de verdad estás bien o es nada más una forma de respuesta? No, nada más es una forma de respuesta, porque de eso a estar bien, pues dista mucho. Claro. Pero entonces uno entraría en una intimidad, en contar aquello por lo cual uno no está bien. Claro. Y es lo Y que no es uno lo quiere que evitar a toda costa. a toda costa, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás? ¿Bien? Doctora, ¿cómo se encuentra? ¿Bien? Yo nunca digo muy bien, porque no es cierto. No, me encuentro bien,
pero con todos los achaques y todas las vicisitudes y todo lo que carga un psicoanalista. Pero tampoco la voy a explicar cada vez que me salude alguien. No. Definitivamente no. Bueno, no sé cómo andamos de comentarios, mi querido doctor. Sí, doctora, exactamente. De parte de Fernando Honorato Basualto, nos dijo lo siguiente: genial distinción entre el papel de lo neurovegetativo y lo psíquico, sin dejar fuera nada. Gracias, doctora. Pues sí, porque realmente es un esfuerzo de explicación enorme, enorme para ser preciso. Pues muchas gracias de que le haya servido. Alma Flowers nos dice, porque se trata del amor, siempre se trata de eso, creo yo. Esa violencia de la ruptura homeostática será el vacío en su traducción corpórea y su vínculo con lo psíquico, no sé, devorándonos el vacío para que quepa el amor. Ah, sí, eso me gusta de Flower. Sin vacío no hay amor. También nos escribió Alicia Ronzoni Rebelino y dice, me interesa, ¿en la adopción qué pasa? ¿En relación a qué? Pues, doctora, también me llamó la atención, es que es muy escueto el comentario y su pregunta no nos pone más contexto, Alicia Ronzoni, nada más dice, me interesa, ¿en la adopción qué pasa? Es todo. Ojalá nos ayudara un poquito más porque como es tan extenso lo que vamos tratando, ¿sí? En la adopción, bueno, sabemos que la adopción tiene algo que nunca se dice y es la necedad, el capricho de una mujer y de un hombre también de por qué nosotros vamos a sufrir una esterilidad. ¿Por qué? ¿Por qué carajos? Si podemos adoptar. Pero es más bien una situación de la cual nunca se habla, es un golpe narcisista en cuanto sus cuerpos son estériles, sea el de la mujer o sea el del hombre. Y la esterilidad es un golpe narcisista que nunca se trabaja, sino rápidamente se busca el relleno inmediato de la adopción. Y luego, bueno, alrededor de la adopción, pues hay muchas cosas muy bonitas y pues si lo hay con los perros, adopte un perro en lugar de comprar uno, pues imagínense en la adopción que viene a subsanar ese golpe narcisista de soy estéril. Y para la mujer la esterilidad, acuérdense que es maldición divina. Es que también hay que agregar todos los fantasmas que hay, ¿sí? De cuando los hombres decían, si la mujer no da hijos, ¿para qué carajo sirve? Entonces se privilegiaba el placer de los hijos por la trascendencia, por la descendencia, ¿sí? Y no el placer erótico. Si la mujer es estéril, entonces ¿para qué sirve? Bueno, pues para gozar sexualmente. Ah, no. Se privilegiaba definitivamente la prole. Claro. ¿Sí? Y sobre todo, digamos, en la monarquía. Sí. Acuérdense que los herederos al trono eran primordiales. ¿Sí? Entonces, la esterilidad en la mujer es un golpe muy duro. Y yo lo que aconsejo es que antes de adoptar a un niño para que venga y rellene esa falta narcisista, primero hay que analizar por un periodo, ¿sí? Hay que ser coherentes y decir, bueno, a mí me duele ser estéril. Entonces, ¿sí? Si no puedo concebir hijos por medio de los tratamientos que van en contra de la esterilidad, porque muchos fracasan, ¿eh? Y es dolorosa y bueno, en fin, es un calvario. Entonces, si no puedo, si soy estéril, pues primero voy a analizarme qué representa para mí esta maldita esterilidad y no querer rellenarla con un niño.
Primero que nada eso, porque de eso va a depender entonces, estoy tratando de conectar nuestro discurso con la pregunta, ¿sí? Sobre todo porque dice me interesa, ¿ok? ¿Sí? Es, pues, cómo va a ser la mirada de los que están frente a un problema de esterilidad, cómo va a ser la mirada al niño, hacia el niño que viene a ser, digamos, el subsanador de ese golpe narcisista, de ese dolor narcisista, de ser estéril. Sea el padre o sea la madre, ¿cómo lo van a mirar? Como... Pues como relleno, ¿no? Ujú, Sí. sí. Bueno, Sí, pues aparte, ahí es, y eso estoy tratando de conectar con lo que nosotros hemos venido diciendo. claro, En el caso de la adopción, la mirada no va a ser una mirada de amor, no. va a ser una mirada de compensación, de relleno. Y pues quién sabe si la mujer, en este caso la más conflictiva es la mujer, si la mujer realmente pueda amar a esa niña, niño adoptado, verdaderamente con un amor no de compensación, sino de que ella se pueda ver en él. Sí, claro. Porque una de las condiciones, ¡cállese! Una de las condiciones precisamente del amor paterno y materno es poderse ver en los hijos. Perdón, mi querida Sí, colega. que justo, es que a lo que cuando usted dice mirada de compensación, totalmente. Creo que la mujer difícilmente va a renunciar a la vivencia tal cual de haber pasado, de haber dado a luz a ese niño, o en el caso de la adopción, de no haberlo hecho. Creo que también lo que se puede dar en un cotidiano es la frustración y el recuerdo permanente, la permanencia de esa esterilidad, es decir, es la presencia de que es otro, de que no me puedo yo encontrar con este niño. Si muchas veces no hay garantía de que eso le acontezca a la madre con el hijo propio, creo que es un proceso totalmente monumental, este, de una situación en la mujer que después de una frustración de no poder tener hijos, venga verdaderamente una disposición amorosa de encontrarse amorosamente con ese que ella no engendró. Por un lado, y también están, digamos, el problema de los niños que nacen con defectos, Ujú, ajá, y que de repente las madres se convierten en heroínas para ocultar el que no se pueden mirar en esos hijos deformes, claro. ¿sí? Y lo ocultan. Y entonces resulta que el hijo deforme me lleva a un heroísmo por el cual yo ocupo un lugar en el diálogo de la civilización como la madre más dedicada, más amorosa, más, cuando en realidad la madre está odiando a ese maldito deforme que la pone en una situación también de dolor narcisista, en Claro, donde ella no se puede mirar en el hijo deforme. claro. Y los sentimientos de culpabilidad, de bueno, ¿quién es el culpable? ¿Quién trae en la herencia semejante deformidad? Entonces, bueno, lo que nosotros pretendemos es, señores, por favor, asuman aquellos afectos que se desencadenan y no los oculten. Analícense, tomen la oportunidad que da el análisis de poder resolver ese golpe narcisista. Por golpe narcisista es precisamente la carencia de algo que uno anhela y no se da. Dicho muy burdamente, porque bueno, el narcisismo es complejísimo. Doctora, nos escribió también nuestra radioescucha Mari Carmen Perrusquí Hernández, que dice, me hizo recordar unas gemelas recién nacidas que yo cuidaba. Me sentaba a darles el biberón, me gustaba mucho mirarlas a los ojos.
En mí quedó profundamente marcada su mirada. Me producía mucho, mucho amor y ternura. Las nenas casi nunca lloraban y dormían perfecto. Pues claro, porque había toda una corriente de parte de ella, fíjense, y ella no era nada de las nenas, pero le nacía, ¿sí? Esa ternura y ese amor propio de la especie también. Ajá, sí, pero no todos, ¿eh? No todos. Hay inclusive perras que se comen y se mastican a sus hijos. Ujú. Entonces, hay una voracidad también materna en devorar a los hijos. Ujú. Lo que es extraordinario es en esta mujer que a ella sí se le desencadenó esa ternura y era un contacto visual entre las gemelas y ella, y parece ser que no había ninguna diferenciación del ay, tú no. ¿Cómo hace la madre? La madre que tiene gemelos escoge a un hijo Sí. y al otro lo desprecia. Y nosotros sabemos en la clínica el problemonón que es del hijo, ¿sí? Que nunca fue significativo para la madre, Ujú. que es despreciado por la madre. Pero ella tuvo el don, tuvo la posibilidad, por eso pues las niñas eran serenas, tranquilas, no berrinches, no gritos, no desafueros, pues claro, ¿sí? Otro comentario de Alma Flowers que nos dijo, qué belleza, doctora Heiser, es fascinante. La mirada que aprende, que contiene, que soporta al otro mirante, por así decirlo. Casi se sienten los hilos de unión. Qué maravilla. Es que sí, es que sí, es que por eso soy psicoanalista, porque es fascinante no quedarnos en los hígados y en los riñones, Sí. sino precisamente dar el paso a lo psíquico, que es conflictivo, que es difícil, que nos amarga, que nos pone, digamos, en depresiones, en melancolías, sí, pero hay también esto. Hay lo psíquico, genial, divino, divino. Ahí es cuando podemos pensar que sí somos una hechura divina. ¿En qué? La mirada. Sí. También nos escribió Chávez García Jaime y dijo lo siguiente, en lo fragmentado se instala la primera urdimbre del infans aunado con la mirada y la palabra. Así es. Se ve que usted estudia. Sí. También, también nos escribió Gabriela Sainz que dice, con lo que señalan del cuerpo fragmentado recordé la obra de René Magritte. Ah, Gracias. de Magritte, claro, claro, bravo. Sí. Otro comentario de Alma Flowers que dijo, de hecho, usaban un término muy feo en relación a la esterilidad femenina. Decían, esa mujer está seca como un desecho. Sí, Al- hay mucha crueldad porque es una impotencia de los otros frente a la esterilidad. Y yo les voy a decir algo con lo que yo sacaba adelante a mis pacientes estériles. Digo, bueno, ¿y qué tal si su deseo es ser estéril y no tener hijos? Y entonces es lo que la enarbola a usted, no en una carencia, sino en una cualidad única. Claro. Eso también, digamos, puede ser, no con todo el mundo, porque cada caso es caso por caso y cada caso es diferente a otro, ¿sí? No crean que lo usaba yo como machote. Para todo mal mezcal y para todo bien, pues también. No, 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 no. Pero es verdad que con la idea muy clara de que la mujer muere por el prestigio, entonces, ¿por qué no transformar un golpe narcisista en una originalidad de prestigio? Como cuando Wow. se pusieron los lunares
en la boca que son horribles, ahí cerca de la boca. Y bueno, y se convirtió en una signo sensual. Y había pues, las mujeres que se los pintaban. Claro. Nos escribió también Angie Velasco que dijo, interesante tema como siempre. Y otros últimos comentarios, bueno, porque ya estamos digo últimos porque estamos sobre el término ya de nuestra emisión del día de hoy. Unos últimos comentarios por parte de Alma Flowers que dijo, usted, doctora Heiser, es de lo más hermosa. Es una fascinación escucharla. Sus narraciones son lo máximo. Me hace llorar, doctora Heiser, me conmueve en la ternura. Pues le voy a contar un chisme que acabo yo de ver aquí con mis colegas. Ustedes no los ven, pero yo sí los veo. ¿Cómo ven que hubo en el momento en que yo dije de la mirada? El doctor Germán López Díaz se le salieron las lagrimitas. Ajá. Entonces, eso es muy bello. Muy, muy bello, porque si uno puede, por la emoción también de lo que yo vivo, y se los logro transmitir, miren, chavos, ya lo hicimos. De verdad, ya lo hicimos. Sí. Que nos echen otro coronavirus, no nos importa. Ya la hicimos. Podemos vencer la adversidad. ¿Por qué? Porque la fuerza amorosa vence cualquier vicisitud y trascendemos y seremos trascendentes en cuanto a todo lo que nos venga, de bueno o malo. Claro. Así que, pues sí, claro que sí. Si eso, por mi pasión, por lo que en mí es vida, yo se los puedo donar, regalar, ofrecer, transmitir. Híjole, no se imaginan cómo para mí es tan importante saber que yo puedo hacer eso y entonces unirme con ustedes a una experiencia de ya la hicimos, pero todos juntos. Ya la hicimos, ya la logramos, ¿sí? Que venga la cuarta o la quinta cepa, no importa, ya lo hicimos. Seremos de aquí en adelante seres amorosos. Bravo, doctora. Bueno, pues demos fin al programa para que no se eche a perder. Sí. Muchas gracias, doctora. Sí, convocando por supuesto a nuestro público el día de mañana, que no se pierdan la reunión que tenemos aquí en la conversación. Y deme un momentito, doctora, colegas, porque llegaron ahorita más comentarios de Alma Flowers que nos dijo, ve, doctora Heiser, cómo es usted prodigiosa. Ve en donde nadie ve, crea en lo más adverso. Es increíble. Y luego dice, ella misma, Alma Flowers, dice, el mejor regalo que nos da, nos relanza a la vida. Chávez García Jaime nos dijo, nos echamos un mezcal de Oaxaca. Y el último, creo quizá el último comentario por el día de hoy, viene de parte de Angie López Gómez, que nos dice, bello programa, seamos trascendentes. Así es. Pues en eso quedemos. Podemos estar, digamos, para mañana en Palabra de Hombre y bienvenidos sus comentarios. Sin ustedes no hay vida. Por eso son tan importantes. Perdón, doctora, un par último de mensajes. Yesenia García Salgado que dice, que venga, doctora, ya la hicimos y aquí estamos con ustedes agradeciéndoles siempre. Rosa Hernández nos dice, wow, qué trascendente es una mirada en lo psíquico, tan así que uno puede volver a vivir y decidir nuevas y diferentes formas. El amor en la mirada es mágico. Gracias, doctora Silvia Heiser. Pues aquí estoy. Nada más que ya tenemos que concluir porque también hay algo importante que hay que saber, quedar en la experiencia de lo que nos ha ahora trascendido en el alma y en el espíritu. Con eso vivamos
Hasta la próxima. Bueno, chao, queridos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.